estar aquí, sean todos muy bienvenidos. Los que están a través de las redes sociales también sean muy bienvenidos. Gracias por estar ahí fielmente siguiendo el estudio del Levítico. Vamos en el capítulo 11, ¿cierto? Si no me equivoco. 11 o 12. Bueno, 11. ¿En el 12? 11. Capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, y este capítulo se alarga, ¿verdad? Bastante, porque no termina en el capítulo 11 el tema. Se va hasta el capítulo 14. Así que vamos a ir poco a poco descubriendo lo que Dios quiso transmitirle al pueblo de Israel, y vamos a ver lo que nosotros aprendemos, ¿verdad?, de Dios a través de estos versos que vamos a empezar en el capítulo 11. Así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y así podemos empezar viendo lo que el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. Dice: luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o que rumían, pero no ambas cosas. El camello rumía, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumía, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumía, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumía, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver, son ceremonialmente impuros para ti. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, hasta el versículo 8, y luego podemos seguir leyendo. Aquí tenemos el primer grupo de animales que no se puede comer. Hay tres grupos. Aquí están los animales, por supuesto son terrestres. Están los acuáticos, el grupo de los acuáticos, y también está el grupo de las aves. Hoy vamos a mirar el grupo de los animales terrestres, ¿vale? Entonces, en este tema, Dios quiere que lo honremos en las cosas cotidianas, ¿cierto? Entonces, cuando Dios creó todo, dijo:
que era bueno, ¿verdad? Eso lo leemos en Génesis, dice que cuando Dios creó todas las cosas, la bendijo y Dios dijo que era bueno, ¿verdad? En gran manera, dice el texto bíblico. Bueno en gran manera. Pero después de la caída, muchas bestias y aves se volvieron feroces y sanguinarias. Pues la naturaleza fue sometida a maldición. Entonces Dios eligió cuáles animales eran aceptables para ofrendas y para comer. Y en su amor se los revela a su pueblo. ¿Vale? Entonces, quiero anticiparme de que este tema es un tema muy chocante, Así que quiero anticiparme. Vamos a respetar las ideas de los demás, las opiniones de los demás, ¿vale? Porque lo que queremos es aprender, ¿verdad? Y ver qué Dios quiere enseñarnos a través de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo entender el capítulo 11? Bueno, hay una forma muy sencilla, ¿verdad?, de nosotros entender, yéndonos al texto y viendo cuál es la forma correcta, ¿verdad?, de interpretar el texto bíblico. Y en el contexto bíblico del libro de Levítico, el pueblo de Israel recibió instrucciones. Según el versículo 1, Dios sobre lo que podía comer, ha distinguido entre lo puro y lo impuro. Bueno, hay una clase de animales que son puros, hay otra clase de animales que son impuros. El texto bíblico es muy claro, lo especifica claramente, separa los animales puros, lo identifica, da condiciones, hay unos ciertos requisitos para identificar esos animales que son puros y cuáles son los animales impuros, ¿verdad? Como lo hemos leído. Entonces, tiene un propósito tanto físico como espiritual. Entonces, ¿cierto? No sé si me doy a entender. Dios clasifica a los animales y esto tiene un propósito por el cual Dios lo clasifica para que el hombre tuviera, bueno, no el hombre, sino porque esto era específicamente solo para el pueblo de Israel. Específico para el pueblo de Israel. O sea, que esto no era a la humanidad, esto no era para nosotros, sino que esto fue específico para el pueblo de Israel, ¿cierto? En nuestra vida moderna, tal vez ya no tengamos que seguir esta ley al pie de la letra, pero el principio detrás de ella sigue vigente. El principio bíblico es: Dios quiere que lo honremos con nuestras elecciones, y eso incluye nuestra dieta, nuestro cuerpo y nuestros hábitos. O sea, vamos a ir viendo, en el transcurso de que vamos a ir analizando estos versos, vamos a ir viendo el porqué. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y lo vamos a ir siguiendo, ¿verdad? Entonces, en el bosquejo que tenemos para este estudio,
como ya hemos leído del versículo 1 al 8, son los animales mamíferos de la tierra. Del versículo 9 al 12, animales que viven en el agua. Y de versículo 13 al 19 tenemos las aves. Luego tenemos de versículo 20 hasta 23 insectos que se arrastran sobre el suelo. O sea, 4 grupos. Antes mencioné 3 grupos. Se me había olvidado el de los insectos, que también hay insectos que se pueden comer. Así que vamos a descubrir cuáles son esos insectos también. En quinto lugar, el contacto con los cadáveres de animales impuros, versículo 24 a 38. Sexto lugar, el contacto con los cadáveres de animales puros, versículo 39 y 40. La contaminación de las criaturas que se arrastran, versículo 41 a 45. La clasificación de lo puro e impuro hecha por un Dios santo, versículo 46 hasta el 47. Esto no lo vamos a descubrir hoy todo, vamos a ir poco a poco, como lo hemos hecho otras veces, descubriendo el propósito de Dios. Hoy solo vamos a ver los animales, ¿verdad? Mamíferos, terrestres. Cierto. Entonces, en el versículo 1, la responsabilidad del mensaje de Dios pasa de los sacerdotes a un pueblo específico en una época específica, ¿verdad? Pueblo de Israel. Y hemos pasado de ofrendas para Dios a lo ceremonial. Entonces, si nos fijamos bien, hay 3 distinciones en cada separación de los grupos de animales. Se pueden comerse rumiantes con pezuña hendida, ¿cierto? Eso se nos queda, ¿no? Rumiante con pezuña hendida. Entonces, no se pueden comer camello, conejo, el tejón de rocas, cerdo, ¿cierto? Entonces, entre estos animales hay animales que son rumiantes, pero que no tienen la pezuña hendida. Entonces, y una prohibición general. No se podían tocar los cadáveres de los animales impuros. No se debían de tocar, ¿cierto? Entonces, está en el versículo 8. Lo podemos leer. Dice, no puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. O sea, era antes, ¿no, pastor? ¿eh? El conejo se podía no comer antes, ¿no? Vaya que tengo un debate aquí con la hija que ya me va a subrayar. Pastor no sabía que era antes, ahora no. ¿Cómo que dice que? El cerdo está en el grupo de los que no se pueden comer. El Señor vino a cumplir la ley. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ir descubriéndolo poco a poco, ¿verdad? El Levítico 11 clasifica a los animales en puros, permitidos para comer,
y impuro, prohibido para comer, ¿cierto? La idea de lo puro y lo impuro, primero, manifiesta cómo debe ver Israel a las demás naciones y viceversa. Las naciones, cómo debían de ver a Israel. Segundo lugar, muestra la diferencia entre vivir con Dios y ser su pueblo escogido. ¿Cierto? Vivir con Dios o no vivir con Dios. Entonces, el contexto cultural del mundo antiguo era que muchos de los animales mencionados en Levítico capítulo 11 eran usados para sacrificios a ídolos y otros transmitían enfermedad. Aquí tenemos dos ¿qué? Dos condiciones por la cual Dios prohíbe que se coman estos animales. Parte de estos animales que Dios prohíbe se utilizaban en lo que le llamaban los paganos, lo que no eran del pueblo judío, que eran considerados gentiles, ¿cierto? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a los apóstoles hablando de los hebreos o griegos o gentiles, ¿cierto? Griegos o gentiles. Entonces, los pueblos fuera del pueblo de Israel, vamos a especificar, el pueblo de Israel está en el centro, todas las demás naciones, ellos no tenían prohibiciones para comer animales. ¿Quién era que lo tenía? Era el pueblo de Israel, ¿vale? Y Dios le prohíbe a ellos por dos razones. Porque esos animales se usaban para hacer sacrificio a los dioses paganos y otros animales eran transmisores de muchas enfermedades. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. El cerdo era ofrecido en rituales a dioses paganos, como en algunas culturas cananeas y griegas. En Isaías capítulo 65, verso 4 y 66, verso 3, Dios reprende al pueblo por comer carne de cerdo como parte de prácticas idólatras. En estos versos, si no tengo pantalla, pero si David lo quiere poner y lo leemos, estos versos, dice en Isaías 65, versículo 4, de noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Y esto, fíjate lo que está diciendo ahí. ¿Dónde andaban de noche? O sea que la práctica de ritos satánicos y cultos a otros dioses en los cementerios, sacrificando animales y comiéndolo, no es de este tiempo, eso viene de los tiempos antiguos. Y mira, en el capítulo 66 de Isaías, versículo 3 dice, pero a los que escojan sus propios
caminos y se deleiten en sus pecados detestables. No les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas sacrifiquen un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hicieran bendecido, como si hubieran bendecido a un ídolo. Y esto no se lo está diciendo a otras naciones, eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Entonces hemos visto ya el cerdo, ¿verdad? O sea, era utilizado para hacer sacrificio a otros dioses. La serpiente y reptiles. En muchas religiones antiguas del tiempo bíblico eran símbolos de dioses, como en Egipto el culto a la serpiente estaba vinculado con fertilidad, muerte o sabiduría pagana. Aves rapaces o nocturnas, alguna ave como el búho, el cuervo y la lechuza eran asociadas a ritos oscuros, brujería o adoración a la muerte en cultura como la Babilonia, Ur de los Caldeos. La Biblia explica a la Biblia. ¿Cómo así? La Biblia sola se explica ella sola, ¿cierto? Leyéndola, la Biblia ella misma se explica. Deuteronomio capítulo 14, versículo de 3 a 8, es más claro y menciona 3 animales domésticos y 7 salvajes que son considerados limpios y aptos para comer. Levítico no especifica los animales limpios, pero ambos libros inspirados usan las mismas características para identificarlos. Animales con pezuña hendida y que ruminan. Pues vamos a buscar Deuteronomio capítulo 14, el versículo 3 hasta el versículo 8, y vamos a ver lo que dice. Dice: no comerás de ningún animal detestable, porque son ceremonialmente impuros. Los animales que sí puede comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope adas, el antílope y la oveja montés. Puede comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas, pero no lo comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Versículo 8. Tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas,
pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. Bueno, aquí en este texto bíblico es más amplio, ¿verdad? Los animales que no estaban prohibidos comer, ¿cierto? Entonces, Pastor, no hay ni chicharrón, ¿no? Adiós al chicharrón. Ay, adiós al chicharrón. vamos, tranquila Catalina. Es que dice que no se puede comer, no, la chicharrón. Vamos a ir mirando entonces qué ha pasado. Vamos a ir mirando qué ha pasado, ¿verdad? Deuteronomio también señala las mismas 4 bestias que no cumplen esas características como inmunda, pero usa las mismas expresiones que Deuteronomio. 1, el camello. 2, el tejón de rocas. El tamal, que se parece también a un conejo. El conejo y el cerdo. Vale. Aquí tenemos lo mismo que encontramos en el libro de Levítico, encontramos en el libro de Deuteronomio. Una pregunta ya para que hablemos un poco. ¿Por qué crees que Dios hizo estas instrucciones sobre la comida, sobre estos animales? ¿Por qué crees? Ya hemos dicho que habían algunos que se usaban para ritos a otros dioses, otros eran transmisores de enfermedad. A ver, ¿por qué tú crees, Alberto? Que Dios... porque era para los ídolos, pues para diferenciar de los otros pueblos, que la cultura esa era solo los hijos de Israel, y los otros por prevención de enfermedades digestivas, ¿no? Si eran que tenían que poder transmitir enfermedades, como el cerdo, por ejemplo, que tiene un intestino muy largo y tiene virus y va. Entonces en ese tiempo no se lo vacunaban ni nada y se los comían y podían transmitir la enfermedad. Bueno, pastor, yo pienso que si el Señor hacía provisión era porque hacía daño al cuerpo, pero también al espíritu. Tenemos que saber, debemos de tener en cuenta que comemos para que no nos dañe. No, sí, totalmente. Ahora, Y ya miraremos más adelante que bajo la gracia en Levítico 15, en Hechos 15, cuando se reúnen los discípulos después de la nueva normalidad, le dicen, bueno, a los que no son judíos, solamente que no coman sacrificado a ídolos. Y ahí entonces ya esa ley no nos abarca a nosotros. Pero en realidad, sacrificado a ídolos y sangre. O sea que siempre ha habido prohibición por nosotros, por el cuerpo, como dice la hermana, por la vida espiritual. No sé si me entienden. Cuando se reúnen en Jerusalén, creo que en Hechos 15, Santiago le dice, no le vamos a poner más carga, que no coman cosas con sangre ni cosas sacrificadas a ídolos, a la gente que no somos judíos. Muchos judíos aún viven su ley, porque esa ley para ellos no es necesario para ser salvos, pero muchos aún la observan, que la dieta kosher, ¿no? Eso se menciona así, ¿verdad? ¿Kosher? Sí, muchos aún viven ahí, pero nosotros, lavados por la sangre de Cristo, estamos en Hechos 15. Nos abstenemos de los sacrificados a ídolos y de la sangre. Y aún no hay, después de eso que yo sepa, bueno, Pablo habla, ya lo veremos. bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué piensan? Aparte de lo que ya... ¿Están todos de acuerdo con que eso es? Entonces, yo tengo una pregunta, por ejemplo, gente que va a comprar al molo, ternera, por eso son
limpios fuesen, pero yo no sacrificar nada lá, ir a la Meca. Entonces, ¿no sacrificó a ídolos o cómo se dice? No. Bueno, a las niños de ella. Ellos supuestamente matan al animal mirando a la Meca. Pues entonces está sacrificado a un ídolo. A ver, vamos a contar A esa pregunta que tú haces, la misma Biblia lo responde en el verso 47, que pone que para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio. Entonces lo dice la misma Biblia. ¿Y por qué con esas distinciones? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces esta separación buscaba enseñarles a diferenciar lo sagrado de lo común en su vida diaria. Cosa sagrada, cosa común, ¿verdad? La diferencia entre animales puros e impuros era parte del plan de Dios para que se mantuvieran alejados de las naciones paganas que los rodeaban. También para mantenerlos sanos. O sea, imagínate que estamos hablando de un tiempo donde en que el que se enfermaba, pues igual tenían medicinas naturales, ¿no? De plantas y eso. Pero era unos tiempos bastante difíciles comparándolo con lo de ahora, ¿no? Que ahora tú te enfermas y hay muchos medicamentos, ¿no? Pero antes, si era una enfermedad tan grave, no podían sanar a esa persona. Y para evitar tanta muerte, Dios puso restricciones a la persona para que intentaran alimentarse de forma saludable y que no se enfermaran y no murieran tantas personas. Entonces luego lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida en causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas 3:19. Cuando vemos el espejo, está totalmente, revisan Gálatas y se encuentran con todo el espejo de nuestro Dios, que por qué fue creado en ese momento. Entonces la pregunta que dice el pastor es, ¿por qué fue? Primero porque era necesario que se mostrara el espejo, y el espejo venía por Cristo, con el nuevo pacto, con la libertad del nuevo pacto. Pero era necesario porque había que separar el pueblo, o sea, había que mostrar la santidad de una forma, y la forma también era en su dieta, que ahí donde viene una línea de otras cosas más. O sea, si en mi dieta también está la santidad o está generado, entonces hay unas conclusiones sobre también la parte física de las personas. Exacto. Fíjate, en el Antiguo Testamento, mira, hay una... En el Antiguo Testamento, el cordero no está prohibido comerlo, ¿verdad? Porque el cordero es un animal puro, de lo que el pueblo de Israel podía comer, incluso el que representaba el sacrificio de Cristo, ¿no? Pues al pueblo de Israel le estaba prohibido comerlo hervido en la leche. Estaba prohibido comerse el cordero en la propia leche, ¿verdad? En la leche de la madre. Entonces, y si no estaba prohibido comerlo, entonces y decimos, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Dios le prohibió? Sí, porque a los dioses en las naciones paganas se los sacrificaban a los dioses. Hacían corderito y lo hervían en la leche de la madre para ofrecérselo a los ídolos.
Entonces Dios le prohíbe al pueblo de Israel comerlo de esa forma. Para que ellos se apartaran, para que no se contaminaran y hicieran cosas semejantes a las que hacían los pueblos paganos. Entonces Dios le da a ellos leyes para que ellos se santifiquen, para que ellos se mantengan puros, apartados de todas las demás naciones, de lo que hacían las demás naciones, y adoraran a Dios correctamente, en la forma que Dios quería. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? Dios utilizó algo común en la vida diaria, los animales, para enseñar el dominio propio y la obediencia a Dios, y a la vez cuidado del cuerpo, como decía la hermana. Para Dios no es solo religión, es relación, tener una relación, ¿verdad?, con Él. Para Él importa todo, desde lo que comemos hasta cómo vivimos. Su plan es formar su carácter en nosotros. O sea, el carácter de Dios en nosotros. Él nos moldea en lo íntimo, pero también de adentro hacia afuera, ¿verdad? O sea, nos moldea dentro, nuestro corazón. Y eso, luego entonces nosotros lo reflejamos. Entonces, a veces nosotros tenemos a tratar todos los aspectos de la vida por igual. Dios no lo hace así. En Levítico 11 nos ayudará a adoptar una visión más espiritual y a ser más consciente de los detalles que aunque pequeños, afectan nuestra relación con Dios y nuestro cuerpo, ¿verdad? Cosas pequeñas que nosotros quizás pensemos que no es nada, ¿verdad? Siempre digo, no hay pecado pequeño ni pecado grande, ¿verdad que no? Pecados normales, ¿no? Pero cosas pequeñas, y Dios ahí nos enseña a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprende de los seres humanos? Es decir, del hombre. ¿Qué aprendemos del hombre? El hombre por sí solo no es capaz de ser diferente. Nunca lo ha podido ser. El hombre siempre necesita a alguien superior para poder agradar a Dios. Dios manda a Moisés y a Aarón a enseñar para que en última instancia el pueblo aprenda a hacer distinción a los pueblos paganos, ser un pueblo que refleje la gloria de su Creador, incluso en lo habitual, como el comer, y hasta en eso diga: yo pertenezco al Dios viviente. O sea, el pueblo de Israel tenía que aprender a distinguir primero a qué Dios ellos adoraban. Y por no saber distinguir a qué Dios ellos adoraban, Dios los sacó de la tierra prometida, lo esparció por el mundo, y solo regresaron 2 tribus nuevamente al pueblo de Israel. Las demás tribus no quisieron regresar, se quedaron esparcidas.
Si lo quiere ver, lee el libro de Esther y verá 120 provincias que eran naciones donde está repartido el pueblo de Israel. Nabucodonosor lo esparció por todas esas naciones. No lo mató, no lo eliminó, lo esparció. Y luego regresaron solamente 2 tribus al pueblo de Israel. No supieron obedecer, no supieron guardar las leyes que Dios les mandó. Y no tenían claro a qué Dios. Ellos se corrompieron de tal manera que en cada montaña había un altar para adorar a los dioses paganos. Eso sucedió después de Salomón. Recuerda que se dividió el reino de Salomón. Cuando Salomón murió, el hijo se puso muy mano dura con el pueblo se dividió. 10 tribus hacia el norte y 2 se quedaron en el sur. Y de ahí el pueblo de Israel empezó a adorar a muchos dioses. Esto que estamos viendo aquí, ellos no supieron guardarlo, no supieron obedecerlo. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de los seres humanos? El ser humano no sabe someterse, no sabe obedecer, no sabe guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Es difícil, ¿verdad? Crear un buen hábito, ¿no? Y nosotros somos muy débiles, desobedientes, ¿verdad? A obedecer a Dios. Y Dios mandó a Moisés y a Aarón a enseñar para que en última instancia el pueblo aprenda a hacer distinción, ¿verdad? Entre los otros pueblos, ¿no? Y eso era lo que ellos tenían que hacer. Y les costó bastante. Del hombre aprendemos que sin Dios no es capaz de separar la luz de las tinieblas, lo santo de lo profano. Es Dios que nos enseña a discernir, a no vivir confundido, ni mezclando las cosas con el mundo. O sea, Dios que siempre está, trayéndonos. Es Dios que siempre se está, como cuando tú vas al mar o al río o a un lago a pescar, ¿no? Tirando el anzuelo. Es Dios que siempre está lanzando y tirando, ¿verdad? Y nosotros estamos por ahí queriendo ir a la libertad. Sí, yo creo que los seres humanos, los mortales, necesitamos como esa lámpara. Por eso no debemos de dejar de orar por nuestras familias, que no tienen ese discernimiento de saber qué es lo bueno y lo malo. Nosotros, gracias al amor de Dios, cada día, porque no somos perfectos, vamos llegando a esa madurez de, mira, esto sí. Es como que vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea, y por eso es como niños espirituales, vamos creciendo, los adolescentes y luego maduros. Entonces, porque no somos capaces de distinguir, y el Señor le manda a Moisés en el otro capítulo. Hay que hacer distinción, hay que tener discernimiento, pero en realidad esa capacidad no la tenemos. Gracias al Espíritu Santo que nos da convicción. Y claro, hace un año yo no tengo la convicción que tengo ahora, porque el Espíritu Santo nos va capacitando. Y a los jovencitos que están aquí, a los más jovencitos que están aquí, el Espíritu Santo lo va a hacer también. Cada día ellos van a ir comprendiendo qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, porque el Espíritu Santo te lo dice dentro, en tu alma. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Catalina está... Yo digo, pastor, yo digo que actualmente hasta para un cordero es sacrificio. ¿Tú sabes lo que cuesta una paletilla?
chuleticas de cordero, es difícil para comprar esas chuleticas, son carísimas. Es en serio, ¿eh? Bueno, lo aplicamos a nuestra vida a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo fue el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Y en él se cumplen todas las cosas. Hoy en Cristo ya no seguimos ordenanzas dietéticas, pero el llamado a vivir una vida santa permanece más vivo que nunca, ¿cierto? O sea, porque sin la santidad no podemos agradar a Dios. Tenemos un Dios que mira los detalles de nuestras vidas y nos enseña e instruye a través de su palabra cómo contentar su corazón, llamándonos a la pureza y santidad. No por legalismo, sino porque fuimos creados para reflejar su gloria. Bueno, entonces, ¿alguien ha leído el capítulo 10 de los Hechos? ¿Alguien lo ha leído? El capítulo 10 de los Hechos. La visión de Pedro, cuando le baja un manto del cielo con toda la clase de animales diciéndole a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, yo nunca he comido cosa como inmunda, aquí están todas las clases de animales que están prohibidas comerse. Y la voz 3 veces le dijo que matara y comiera. Y le dijo, no llame como inmundo lo que yo es creado. ¿Cierto? Pero pastor, ¿y alguien se refería a los gentiles? A los gentiles, a todas las naciones. Pero también está dándole un mensaje que todo lo que Dios creó, Dios lo hizo bueno desde el principio. Y Pablo dice que de todo se puede comer en acción de gracias. Lo dice Pablo, de todo se puede comer en acción de gracias. O sea, hay muchas especies de animales que hoy día no se pueden comer. Hay que usar, ¿no? Como dice Ada, el sentido común. Hay muchos animales que no se pueden comer. Por ejemplo, yo no voy a comerme un ave que se alimenta de carne podrida, ¿cierto? Pues yo no me voy a alimentar de un pez que se alimenta de algas y... Ahí hay un pez en el libro que no se puede comer. Exactamente. ¿No? El que sabe uno de eso, tiene que matarlo, y si no lo mata, la policía. Entonces, la Biblia es clara, ¿verdad? La Biblia es clara. Hay muchas aves, muchos animales, muchos peces que hoy día que tú te lo comes y te mueres, te intoxicas, ¿no? ¿Cierto? Entonces hay que ser juicioso y saber, hombre, si en el supermercado venden algo es porque está apto para comer, ¿cierto? Bueno, es que en verdad, pastor, que hay peces que son muy feos, ¿eh? Feos hasta para comerlos, de verdad. Hay un pez que se llama el rape, que es todo aplastado. Se llama el rape. Y yo estoy aplastado y digo, ¿qué carne tiene este bicho? Y yo estoy aplastado así. Son muy feos, ¿verdad? ¿Quién iba a hablar por aquí? Pablo dice en Corintios, 1 Corintios
explica algo referente a los sacrificados a los ídolos. Y se compagina con lo que el Señor le mostró a Pedro en la visión, ¿no? Y entonces él dice en el capítulo 8, versículo 4, dice: en cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Y más abajo, pues ya viene explicando todo este tema. Más abajo dice en el capítulo 8 mismo, pero en el versículo 8: pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que tomamos. Y bueno, eso lo explicaste claramente ahorita cuando dijiste que Cristo se cumplió la ley. Nosotros no necesitamos cumplir leyes dietéticas, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar en perfectas condiciones, digámoslo, desde el punto de vista físico, espiritual, y es muy incongruente que de pronto nosotros digamos que estamos en Cristo, pero si estamos en Cristo estamos teniendo, y ese es otro debate bastante fuerte, si estoy en Cristo yo debo estar no solamente espiritualmente bien, sino físicamente bien, y en ese sentido vamos a encontrar muchas situaciones bastante complejas para nosotros en este tiempo, ¿no? Sí. La Biblia es muy clara, ¿verdad? La Biblia, ella misma se explica, y nosotros leyéndola podemos entender que ella misma no se contradice. La Biblia no se puede contradecir. O sea, los tiempos han ido pasando, han ido evolucionando, pero Dios no ha pasado, no ha evolucionado. Dios sigue siendo el mismo Dios santo, ¿verdad? El mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, el mismo Dios de todos los tiempos. Pero tenemos que interpretar la Biblia en su contexto, ¿verdad? Bueno, fíjate que sacar de contexto un texto bíblico, por ejemplo, hay una religión que no permite transfusión de sangre porque la Biblia dice que no comerá sangre, tendrá que derramar la sangre, ¿no? Pero de ahí a que no se haga una transfusión de sangre, eso no está comiendo la sangre, ¿no? Tú no estás poniéndole sangre de un animal, porque la prohibición que hay de que no coma sangre es de animales, ¿verdad? Pero si Dios le da la sabiduría, la ciencia a los médicos de salvar la vida de una persona a través de ponerle sangre de un familiar, no sé hasta dónde puede llegar a ser pecado, o hasta dónde se puede llegar a entender de que eso es comer sangre. Entonces hay muchas cosas, ¿no?, que hay que ser un poco juiciosas, ¿no? O como los mormones que no dejan tomar café. Sí, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que intentar de interpretarlas correctamente. Una pregunta, a lo que está refiriendo, señor, a lo que está refiriendo en cuestión de la sangre, es que me habían dicho hace mucho, antes de que la morcilla producía, pues se hacía con la sangre del animal. Y yo la dejé de comer inmediatamente, no por eso, sino porque ya no me produjo ninguna ganas como de comer. Me gustaba muchísimo, pero cuando me dijeron eso, yo no la comí más, de verdad. Llevo años, 12 años. Ya usaba la mano. Pero yo no sabía que se hacía con sangre. Es que yo no sabía que se hacía con la sangre coagulada de un animal. Yo no sabía que se hacía. En cuanto a la transfusión de sangre, como yo hice un curso de enfermería y me dieron esa cosa, y ahora con la cuestión de Paco y su hermano, que cada rato tenían que ponerle transfusión de sangre, ahí fue que yo me convencí más de lo que me dijeron en el curso.
ellos inmediatamente le entraban un escozor así, se llenaban de bolitas así, ese picante y ese picante. Y yo tuve un vecino que le hicieron una transfusión de sangre cuando era un niño apenas de 6 años. Y cuando lo llevaron al hospital porque tenía problemas de hígado, lo primero que le dijeron, yo andaba con la hermana, lo fui y lo llevé, la acompañé a él. Y le dijeron, ¿usted tuvo alguna transfusión de sangre alguna vez? Porque toda la analítica le dio eso mismo. Porque es por eso que la transfusión de sangre, aún, dicen los médicos, que aún a mí me está pensando ahora mismo, y yo haga y deposité esa sangre, y mañana la necesito y venga a la policía, inmediatamente el cuerpo rechaza eso. Pasó también con una cuñada mía, que ella le pusieron una transfusión de sangre, inmediatamente ella hizo una reacción y era el mismo tipo, pero al otro día comenzó con un escozor, una cosa terrible, y comenzó a revolverla, que salía por todos lados. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas como mi niña que no pueden tener transfusiones de sangre. ¿Qué pasa? Que muchas personas no han identificado si pueden o no tener transfusiones de sangre. Esa relación con la enfermedad congénita, que si a ella le ponemos sangre de otro individuo, sea yo o sea el que sea, el cuerpo va a rechazar y lo que va a generar es un daño múltiple. De pronto esa persona tenía una parte de su sangre porque se la produce IGAS, una parte de la sangre que necesita para ella hacer una transfusión y que pasarle una máquina y quitarle las IGAS que no tiene, ya tiene 0.0 que sacarle las que no tiene y poderle poner la sangre. Entonces lo que pasa es que el cuerpo rechaza sabiamente lo que sí es y lo que no es. Solamente que hay personas que no han tenido los estudios porque no les ha reaccionado su enfermedad o ciertas cosas, no se han dado cuenta que poseen esas cosas. Y llega el momento en que sufren accidentes, se les pone la sangre y lo que hacen es rechazar. Por eso le hacen estudio primero. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Catalina, 1 Corintios 27 dice: si alguno que los invita y queréis ir y comer de todo lo que os pongan delante sin preguntar nada por vosotros de conocimiento. En resumen, 1 Corintios 27 anima a que los cristianos a comer con libertad, pero también a tener cuidado con no causar problemas a los demás. Realmente si hay preguntas, que contienen. O sea, si te invitan, cómete la goma. Si tiene cargo de conciencia. O sea, eso está muy bien. Sí, a mí me ha tocado, porque mis hermanos eran poquitos. Y bueno, yo me lo como, lo que sea. Pero si la sangre, o sea, porque la Biblia dice, una columna no puede derrotar a otra, porque dice, no coma sangre ni sacrificado a ídolos. Entonces yo le dije a Guillermo, ¿y si hacemos unos plátanos fritos? Queda bien con mi hermano. Y no me comí su cosa de los ídolos. O sea, es verdad, yo voy a quedar bien contigo, me voy a comer lo que tú me pongas. Pero si hay otra ley, es como el semáforo, el policía, lo que están estudiando para conducir. Hay leyes. Entonces, si hay una ley que estorba con mucha amabilidad, yo voy a decir, no, como le dije yo a mi querido hermano, yo no me puedo comer eso. Entonces, si freímos un plátano, o sea, eso está ahí. Entonces no se cumple lo que Cristo hizo en la cruz, porque lo acabo de decir. Alberto, pero tu conciencia, si tú lo sabes, si tú sabes que eso ha sido sacrificado a un ídolo y tú lo comes, entonces ya tú que digo yo que cuando ves la morcilla no hace falta preguntar, ya la ves, ya sabes lo que es. Yo, por cargo de la conciencia tuya o de la conciencia de la otra persona, debe de ser consciente siempre. Usemos el sentido común, ¿no? Para hacer las cosas, porque yo puedo hacer pecar a otra persona. De hecho, la Biblia dice que para que no se vaya, para que no se pierda su alma, ¿no? Yo debo de prohibirme yo de hacer algunas cosas si yo sé que está mal, si yo sé que a alguien le va a sentar mal el que yo haga algo, que yo coma algo, pues mejor no comerlo porque haga por la conciencia del otro, ¿no? De la otra. Bueno, estudien el libro, analícenlo a profundidad. Hoy ha sido solo la introducción.
no hemos terminado, esto sigue para largo. Así que estudien, analícenlo bien el tema y para que el próximo miércoles podemos compartir y podemos interactuar y sacarle buen provecho. Que Dios le bendiga.